Ok, muy bien. Entonces ahora ya vamos a entrar en lo que son los órganos del sistema endocrino, ¿verdad? Ahora, fíjense que antes se pensaba que la glándula hipófisis, esta glandulita que ustedes ven acá, se pensaba que ella era la que controlaba todas las funciones corporales, porque como ya vamos a ver, ella libera una serie de hormonas que controlan a otras glándulas. Entonces ella era como la maestra que controlaba a las demás glándulas endocrinas. Sin embargo, ustedes ven aquí arriba se encuentra el hipotálamo. Luego se descubrió que el hipotálamo controla las secreciones de la glándula hipófisis. Entonces, realmente es el hipotálamo el que se encarga de unir el sistema nervioso con el endocrino y juntos el hipotálamo con sus hormonas, que él dice que él libera 9 hormonas y la glándula hipófisis que libera 7 hormonas, entonces juntas estas 16 hormonas juegan papeles importantes en la regulación casi que de los aspectos, de todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos cuáles son las partes de la glándula pituitaria o de la glándula hipófisis, que es la misma. Es una estructura en forma de guisante o frijol, ¿verdad? Que mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro y está en la fosa hipofisiaria de la silla turca, ¿verdad? Ahora, la conexión del hipotálamo con la glándula hipófisis, que es esta porción de acá, esa se llama infundíbulo, ¿verdad? La zona, aquí las tienen en este otro corte, el infundíbulo, ¿verdad? La sección más estrecha con la que se une la glándula con el hipotálamo. Luego, la glándula tiene 2 lóbulos que ustedes ven acá de un poco distinto el color. El lóbulo cafecito, que es el lóbulo anterior, o que también se llama adenohipófisis, y el lóbulo rosadito, que es el posterior y que también se llama neurohipófisis. El lóbulo anterior está formado en el adulto por la pars distalis, que es esta sección más gruesa, más grande, y la pars tuberalis, que forma esta vaina alrededor del infundíbulo. Si ustedes ven, aquí hay una pequeña sección cafecita que rodea a la rosadita. Y el lóbulo posterior, la neurohipófisis, está formado por el tejido neural, que consta de 2 partes. O sea, por eso se llama neurohipófisis, porque está formado por tejido nervioso. Tiene una pars nerviosa, que es esta parte, este bulbo, este ensanchamiento, esta parte más grande, y el infundíbulo, que es esta sección de acá, que es el punto en el que se unen el hipotálamo con la glándula, dijimos, ¿verdad? Y hay una tercera región, la pars intermedia, pero durante el desarrollo fetal deja de existir. Muy bien. Ahora, la adenohipófisis, ¿verdad? Secreta hormonas que van a regular, como ya dijimos, muchas funciones. Sin embargo, el hipotálamo, ¿verdad? Libera hormonas que controlan la secreción de la adenohipófisis. Y aquí vamos a ver, miren. Aquí vemos el cuadro y vemos las hormonas que secreta la adenohipófisis. Miren, aquí están. La hormona del crecimiento humano, la tiroestimulante o tirotropina, la folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, la adrenocorticotrópica, la corticotropina y la melanocitoestimulante.
Esas son las hormonas que secreta la adenohipófisis. Y aquí salen las células que las producen, porque las células de la adenohipófisis son 5 tipos de células. Y estas 5 tipos de células secretan las hormonas. Entonces tenemos las células somatotropas, que producen la hormona del crecimiento humano o la somatotropina, ¿verdad? Y ya vamos a ver la acción de cada una de estas hormonas. Luego tenemos las células tirotropas, que liberan la hormona tiroestimulante o tirotropina. Y que esta hormona tiroestimulante se va a estimular a la glándula tiroides. Luego tenemos las células gonadotropas. Miren, las células gonadotropas liberan 2 hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. Estas hormonas actúan sobre las gónadas. Las gónadas son los ovarios y los testículos, ¿verdad? Entonces, estas hormonas estimulan la secreción de estrógenos y progesterona y la maduración de los ovocitos en los ovarios, y estimulan la producción de esperma y la secreción de testosterona en los testículos. Ahora, las células lactotropas producen y liberan la prolactina, que inicia la producción de leche en las glándulas mamarias. Y las células corticotropas producen y liberan estas 2 hormonas, la hormona adrenocorticotropa o corticotropina y la hormona melanocitoestimulante. Ahora, el hipotálamo controla la secreción de estas hormonas por estas células. Y miren, el hipotálamo lo que hace es que secreta hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. O sea, una hormona liberadora es la que estimula a la glándula hipófisis o a la célula específica a producir la hormona. Y una hormona inhibidora es la que inhibe o la que bloquea, ¿verdad?, la producción de la hormona por las células y por lo tanto su liberación. Entonces ustedes ven que el hipotálamo tiene hormonas liberadoras para cada hormona de la adenohipófisis. Así tenemos la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, por eso se llama así, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Se llama también somatocrinina. Luego tenemos la hormona liberadora de tirotropina, porque es la otra forma, el otro nombre de la hormona tiroestimulante, ¿verdad? La hormona liberadora de las gonadotropinas, que estimulan la liberación de la folículo estimulante y la luteinizante, la hormona liberadora de la prolactina, la hormona liberadora de la hormona liberadora de la corticotropina, ¿verdad?, que estimula la formación de estas otras 2 hormonas. Entonces, cuando el hipotálamo libera o secreta estas hormonas liberadoras, entonces se estimulan a las células para que produzcan y liberen las hormonas, ¿verdad? Ahora, en el caso de las hormonas liberadoras, no hay para todas. Las hormonas inhibidoras, perdón, no hay para todas las hormonas. Solo tenemos hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que se llama somatostatina. Luego tenemos la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que también actúa, o sea que esta misma hormona, que ustedes ven que es la misma, actúa sobre las somatotropas y sobre las tirotropas, y realmente la hormona del crecimiento y la tiroestimulante tienen relación en sus funciones, ¿verdad?, en sus efectos. Y la hormona inhibidora de la prolactina, que es la dopamina. Que la dopamina puede actuar inhibiendo la prolactina y también, mire, inhibe la hormona melanocitoestimulante. Ahora, ¿cómo se hace para que las hormonas que libera el hipotálamo lleguen directamente a la adenohipófisis para controlar su secreción? Entonces ahí tenemos
este sistema de vasos sanguíneos. Miren, se llama sistema portohipofisiario. Y es que ustedes saben que normalmente la sangre venosa sale de un órgano, va al corazón y luego retorna al órgano, ¿verdad? Como sangre arterial. Pero un sistema porta es un sistema directo de transporte, por así decirlo, de sangre venosa. Entonces, en este caso, el sistema porta hipofisiario es un sistema que pasa la sangre directamente del hipotálamo a la adenohipófisis sin pasar por el corazón. Por eso ustedes ven que la sangre venosa pasa al plexo venoso de la adenohipófisis. Entonces, las hormonas que libera el hipotálamo, que van a entrar en estos vasos sanguíneos, se van a ir directamente a la adenohipófisis, ¿verdad? Entonces, el sistema portohipofisiario dice que las arterias hipofisiarias superiores, que es esta de aquí arriba, ¿verdad?, llevan la sangre al hipotálamo. Pero aquí, estas arterias forman un plexo. Es el plexo primario del sistema portohipofisiario. Entonces, las hormonas llegan a este plexo. Luego del plexo, la sangre pasa a las venas portohipofisiarias, debajo del infundíbulo, y llegan a la adenohipófisis. Y aquí en la adenohipófisis se vuelven a dividir en plexo secundario del sistema portohipofisiario. Entonces, si ustedes ven, con este plexo se encargan de llegar a todas las células de la adenohipófisis. Y de ahí, de este plexo secundario, pues la sangre va por las venas hipofisiarias anteriores a la circulación general, ¿verdad? Pero entonces ustedes ven que aquí, en este caso, la sangre pasa del hipotálamo a la adenohipófisis y ahí se quedan todas las hormonas, ¿verdad? La mayoría de las hormonas del hipotálamo, ¿verdad? Entonces, dice que aquí está, mire, cerca del quiasma, dice óptico, hay cúmulos de neuronas especializadas que se llaman células neurosecretoras. Entonces aquí están las células neurosecretoras, mire, que estas células son las que sintetizan las hormonas, tanto las liberadoras como las inhibidoras en sus cuerpos, y estas hormonas llegan a las terminaciones nerviosas por transporte axónico y es allí en donde por impulsos estimulan la exocitosis. Entonces ven acá, estas neuronas en sus cuerpos producen las hormonas, se van a través de los axones y liberan las hormonas a lo que es el plexo primario del sistema portohipofisiario, ¿verdad? Y así es como fluyen entonces a la adenohipófisis, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como son hormonas que actúan sobre otras glándulas, son hormonas trópicas. Por eso ustedes ven que las células son somatotropas, tirotropas, gonadotropas, lactotropas y corticotropas, ¿verdad? Porque las hormonas van hacia otras glándulas, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí están las células, las somatotropas secretan la hormona del crecimiento humano y estimulan a diversos tejidos para que secreten otras hormonas, que son los factores del crecimiento similares a la insulina. Las tirotropas secretan la hormona tiroestimulante y ellas actúan o van a estimular a la glándula tiroides para que libere la T3 y la T4. Las células gonadotropas van a las gónadas. Las células gonadotropas liberan la hormona folículo estimulante y luteinizante que va a las gónadas, ovarios y testículos, para que estos secreten hormonas. Las células lactotropas secretan la prolactina y entonces esas van a las glándulas mamarias para que se secrete la leche, ¿verdad?
Y las corticotropas van a la corteza suprarrenal para que se liberen las hormonas de la corteza. Permítanme un momentito. Perdón, continuemos. Muy bien, entonces por eso son hormonas trópicas, ¿verdad? Porque estas hormonas van a actuar sobre otras glándulas. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna duda? Todo bien. Ok, muy bien. Veamos la acción de cada una de las hormonas por cada una de las hormonas secretadas por las, no, quizás nos vamos a ir aquí primero, perdón. Entonces tenemos acá la hormona del crecimiento humano y los factores de crecimiento similares a la insulina. Vamos a ver. Acuérdense que las células somatotrofas son las que producen esa hormona, la hormona del crecimiento humano. Si ustedes ven, las siglas de las hormonas son por sus palabras o por su nombre en inglés, ¿verdad? Por eso es que ven son las siglas un poco raras, porque esto es Human Growth Hormone, ¿verdad? Así sería más o menos, así. Entonces, cada hormona, ¿verdad? Tiene su nombre, las siglas de su nombre son en inglés, ¿verdad? Ok. Entonces, en el caso de la hormona del crecimiento humano, su función es promover la síntesis y secreción de hormonas proteicas pequeñas que se llaman factores de crecimiento similares a la insulina o somatomedina, ¿verdad? ¿Quiénes son los que producen estos factores del crecimiento? Dice que lo producen las células del hígado, el músculo esquelético, el cartílago y los huesos. Y dice que otros tejidos producen estos factores del crecimiento. Y que estos factores del crecimiento tienen distintas funciones, tanto en células autócrinas como parácrinas, ¿verdad? Entonces, estos factores del crecimiento hacen que las células crezcan. Ese es un efecto, ¿verdad? Hacen que las células crezcan y se multipliquen. Entonces esto hace que la célula capte aminoácidos, que sintetice proteínas, que no se degraden las proteínas, ¿verdad? Que se produzcan ATP, ¿verdad? Entonces por eso es que la hormona del crecimiento humano genera el crecimiento humano. Entonces aumenta la velocidad del crecimiento de los huesos, de los músculos, en la niñez y en la adolescencia, porque acuérdense que dijimos que actúa de forma parácrina, ¿verdad? Y autócrina. En los adultos, estos factores del crecimiento se siguen liberando y sirve para que se mantenga la masa muscular y los huesos, también para la reparación de heridas, etc. Ahora, también estos factores del crecimiento incrementan la lipólisis, es decir, la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces se libera en la sangre y se hace o sea, se utiliza entonces este tejido, estos ácidos grasos para la energía, para la producción de ATP. Entonces, y aparte de eso, la hormona del crecimiento humano y los factores del crecimiento, similares a la insulina, influyen en el metabolismo de los carbohidratos.
al disminuir la captación de glucosa. Entonces, digamos que evita que los músculos o los huesos absorban la glucosa para producir ATP, para que la glucosa pueda estar disponible para el cerebro, ¿verdad? Para las neuronas, para cuando la glucosa pues está en poca cantidad, ¿verdad? Y lo interesante es que estas células somatotróficas liberan por pulso, ¿verdad? Esta hormona cada pocas horas, pero aumenta su actividad durante el sueño. Por eso es importante que los niños duerman. Por eso es que si ustedes ven, los recién nacidos duermen más que en todas las demás etapas, porque ustedes ven que el crecimiento es a una velocidad exagerada, ¿verdad? Y a un niño, ¿por qué hacen que duerma el niño? ¿Por qué tiene que hacer que dormir en la tarde, ¿verdad? Por eso, porque el sueño estimula el crecimiento, ¿verdad? En la niñez. Pero recordémonos, ¿verdad? Que esta hormona es controlada por las hormonas del hipotálamo, ¿verdad? La liberadora y la inhibidora. Pero dijimos que esas hormonas tienen un efecto en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, cuando ustedes cenaron temprano, tipo 6 de la noche, vienen, se levantan a las 8, ¿verdad? No desayunan, no comen nada, son las 11. Entonces, ¿qué sucede ahí? La glucosa en su sangre está baja. Y eso puede ser dañino, ya vimos, para el cerebro, ¿verdad? Entonces, luego, cuando ¿quién detecta, verdad? El hipotálamo detecta ese bajón de azúcar, ¿verdad? Entonces, secreta la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces llega a las células somatotrofas de la adenopófisis. Entonces, esta hormona es liberada y va a estimular la secreción de factores de crecimiento similares a la insulina. Entonces, estas llegan en el hígado, generan que una degradación del glucógeno. ¿Se recuerdan ustedes que el glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa en el hígado? Son grandes cadenas de carbohidratos o glucosa unidas, ¿verdad? Entonces lo que hace es que el hígado degrada el glucógeno y libera esas moléculas de glucosa. Entonces la glucosa llega a su nivel normal, ¿verdad? ¿Qué sucede? El nivel normal que aquí dice de 90 a 100 ml puede ser de 70 a 115, ahí dependiendo, ¿verdad? Del país, dependiendo de las técnicas que se ocupe de evaluación. Pero andaría más o menos por esos rangos para que el cuerpo funcione bien, ¿verdad? Pero si en todo eso ustedes empiezan como a sudar helado, que tienen mucho sueño, que de repente ven borroso, lo mejor es que coman, ¿verdad? Porque es la mejor forma, pues, de ayudar al cuerpo a obtener la energía necesaria. Ahí no están quemando grasa, ahí no es que se están haciendo más delgados, ¿verdad? Sino que ahí lo que están haciendo es al cuerpo le está entrando un estrés, ¿verdad? Por la falta de glucosa, entonces tiene que ver de dónde la saca. Muy bien, ahora, ¿qué sucede después que hemos comido? Ahí se da el caso contrario, se da una hiperglucemia, o sea, la cantidad de azúcar está súper elevada en la sangre, más que el carbohidrato es el primero que se absorbe, ¿verdad? Bueno, ya lo vamos a ver en el sistema digestivo. Entonces, aquí en este caso, cuando hay una concentración de glucosa muy alta, el hipotálamo secreta la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Entonces, con eso se llega a la adenohipófisis y la hipófisis ya no secreta la hormona del crecimiento humano, disminuye la concentración de esa hormona, disminuyen los factores de crecimiento similares a la insulina
Y entonces ya no hay degradación de glucógeno, la glucosa no se libera o se libera de manera más lenta y todo, hay otro proceso, ¿verdad? También que trabaja el páncreas para que hacer que toda esa glucosa sea almacenada, ¿verdad? Muy bien. Así es como se da el proceso de la secreción de estas hormonas, ¿verdad? Ok, ahora veamos el caso de la hormona tiroestimulante. La hormona tiroestimulante o tirotrofina, esta va a la tiroides y estimula a la tiroides a que secrete sus dos hormonas, que es la triodotironina y la tiroxina, ¿verdad? Entonces, la hormona liberadora de la tirotrofina del hipotálamo es la que controla, ¿verdad?, la secreción de la hormona tiroestimulante. Traten de comprender la diferencia de los nombres, ¿verdad? La hormona tiroestimulante es la TSH. Ya tal vez si alguno de ustedes ha visto exámenes de la tiroides, ya ha visto estas siglas. Esa es la hormona tiroestimulante, la que estimula directamente a la glándula tiroides, ¿verdad? Y la T3 y la T4 son las hormonas que libera la tiroides, ¿verdad? ¿Y quién lo controla? El hipotálamo, por la hormona liberadora de la tirotrofina, ¿verdad? Muy bien. También dice que la liberación de esta hormona liberadora del hipotálamo va a depender de los niveles de sangre de la T3 y la T4. ¿Eso qué quiere decir? Que si la T3 y la T4 están alto en la sangre, entonces la hormona liberadora del hipotálamo ya no se secreta, ¿verdad? Entonces así se disminuye la secreción de la hormona tiroestimulante. Muy bien. Ahora veamos la hormona folículo estimulante. Esta actúa más que todo en actúa en ambos, a mujeres y hombres. En las mujeres, la hormona folículo estimulante estimula a los ovarios. Perdón. Estimula los ovarios. Gracias. En los ovarios, la hormona folículo estimulante inicia el desarrollo de los folículos ováricos y hace que las células que rodean al ovocito en desarrollo comiencen a formar un saco. O sea que inicia el desarrollo de los folículos ováricos, es lo que luego entra en ovulación, ¿verdad? Y también estimula las células foliculares que secreten estrógenos. En el caso del hombre, la folículo estimulante estimula la producción de esperma en los testículos, ¿verdad? Y como ya vimos, el control de la hormona folículo estimulante es por la hormona liberadora gonadotrófica, ¿verdad? Del hipotálamo. Se va a estimular la secreción de la hormona folículo estimulante. Ok. Mira, aquí está el cuadro. Ustedes pueden ver la línea verde es cuando hay una glucosa baja, una hipoglucemia, ¿verdad? Que se secreta la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Entonces, llega la adenopófisis y la adenopófisis secreta la hormona del crecimiento. Juntos con los factores de crecimiento similares a la insulina, aceleran la degradación de glucógeno, ¿verdad? Y se libera la glucosa en la sangre. Ahora, si hay una hiperglucemia, entonces se inhibe esta hormona, la del hipotálamo. Entonces, si hay una hiperglucemia, se inhibe la hormona liberadora, y se secreta la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, ¿verdad?
Entonces esto así ya no se degrada la glucosa por el hígado, la glucosa ingresa lentamente al torrente sanguíneo y el nivel de glucosa desciende, ¿verdad? Si este descendiera más de lo normal, entonces se inhibe a esta hormona, que es la inhibidora, y se estimula la otra. Y esto así es, se va alternando entre uno y el otro porque pues en nuestro cuerpo así estamos, ¿verdad? Por ratos con glucosa, por ratos sin glucosa, entonces estas hormonas se están secretando constantemente. Ahora, en el caso de la hormona luteinizante, que es a donde íbamos, ¿verdad? La hormona luteinizante en las mujeres desencadena la ovulación, ¿verdad? Y eso produce la liberación de un ovocito secundario por un ovario. Esa sería la ovulación, que se libera el ovocito por un ovario, ¿verdad? Y también estimula la formación del cuerpo lúteo en el ovario. Y de ese cuerpo lúteo, pues estimula la secreción de la progesterona, que es la hormona sexual femenina, ¿verdad? También juntas con la folícula estimulante y la luteinizante estimulan la secreción de estrógenos por las células ováricas. Y los estrógenos y la progesterona preparan al útero para la implantación del óvulo fertilizado y preparan a las glándulas mamarias para la secreción de leche. Por eso es que cuando se está dando este proceso de la ovulación en la mujer, se da la sensibilidad también en el pecho, ¿verdad? En el caso de los hombres, la hormona luteinizante estimula las células de los testículos a que secreten la testosterona, ¿verdad? Y la hormona liberadora de gonadotrofinas es la que controla la secreción de esta hormona, ¿verdad? La luteinizante y la folículo estimulante. Ahora, en el caso de la prolactina, esta hormona junto con otras, la verdad es que para la regulación del ciclo menstrual, ustedes lo van a ver en módulo 3, ¿verdad? Son todas las hormonas las que participan, ¿verdad? Que se den los diferentes procesos. Entonces la prolactina junto con otras hormonas inicia y mantiene la secreción de leche por las glándulas mamarias, ¿verdad? Entonces aquí vemos el efecto del sinergismo, porque por sí sola la prolactina es poco el estímulo que puede hacer o su efecto es débil para la secreción de leche. Entonces, por eso necesita de los estrógenos, la progesterona, también de glucocorticoides, de la hormona del crecimiento humano, la tiroxina y la insulina que tienen efectos permisivos. Entonces, si todas estas hormonas están elevadas, que normalmente se elevan cuando ya hay un óvulo fertilizado, es decir, cuando ya ha habido una fecundación y por lo tanto habrá un bebé que va a crecer en el útero, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde estas hormonas dan el efecto permisivo y la prolactina provoca la secreción de la leche. Entonces ya se empieza realmente a acumular leche en las mamas. Entonces, por eso es que si no hay un óvulo fecundado en el útero, estas hormonas no están elevadas, entonces aunque se libere la prolactina no produce la producción de leche en las mamas, sino todos los meses hubiera leche en las mamas, ¿verdad? De las mujeres, pero no se da así porque necesita los efectos permisivos de las otras hormonas. Ahora, la prolactina provoca la secreción de la leche, pero ya para que la leche pueda salir de la glándula mamaria cuando el bebé está succionando, de eso ya depende de otra hormona, que es la oxitocina, ¿verdad? Esta produce la eyección de la leche y esta se va a producir ya más abundantemente después del parto, ¿verdad? Que eso es ya cuando se da la lactación, es decir, que el bebé ya está ingiriendo la leche, ¿verdad? Para el hipotálamo secreta una hormona excitadora como una inhibidora que es la
dopamina, ¿verdad? Entonces, si no hay fecundación, si no hay un óvulo fecundado en el útero, entonces antes de que comience la menstruación, se secreta la hormona inhibidora de la prolactina. Entonces la prolactina desciende y no hay entonces producción de leche. Pero como esta hormona se libera justo antes de la menstruación, entonces esto es lo que produce la sensibilidad mamaria, ¿verdad? Por la prolactina, que normalmente se da unos días antes de la menstruación. Ya cuando se da el ciclo menstrual ya deja de haber sensibilidad, porque la prolactina cae, ¿verdad? Y en los hombres realmente la función de la prolactina no se conoce, pero si hay hipersecreción, pues provoca la disfunción eréctil, ¿verdad? Y en las mujeres puede darse una galactorrea, que es lactancia inapropiada, o amenorrea, que es la ausencia de ciclos menstruales, si hay una hipersecreción de la prolactina. Muy bien. Vamos ahora a la hormona adrenocorticotrofa, ¿verdad? Que son secretada por las células corticotropas, ¿verdad? Y esta hormona controla la producción y la secreción de cortisol y glucocorticoides en la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Aquí hay un esquema, ¿verdad? Aquí tenemos la hormona corticotrofina, es liberada por la adenohipófisis y se va a las células de la corteza. Vaya, oigan bien que esta es la corteza. Ya habíamos hablado de la médula. La médula es la parte interna y aquí están las catecolaminas, ¿verdad? Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y esta es estimulada por el sistema nervioso. Pero la corteza suprarrenal libera el cortisol y otros glucocorticoides. Entonces, la hormona corticotrofina estimula la liberación de esas hormonas y la principal de ellas es el cortisol. Entonces, cuando el cortisol se ha elevado en la sangre, ¿verdad? Este cortisol va como retroalimentación negativa, entonces va al hipotálamo e inhibe la secreción de la hormona liberadora de la corticotrofina. Entonces se inhibe el estímulo a la adenohipófisis y se disminuye, ¿verdad? La secreción de la corticotrofina para disminuir la concentración de cortisol. Entonces, esto es retroalimentación negativa. Cuando ustedes ven que el último efecto, ¿verdad? Que en el último producto inhibe la liberación de los primeros productos, ¿verdad? Al haber mayor concentración de cortisol, se inhibe al hipotálamo y a la adenohipófisis en la retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué es lo que estimula? Aparte de la hormona liberadora de la corticotrofina, hay otros estímulos para que se secrete el cortisol. Por ejemplo, son estímulos relacionados con el estrés. Ya han oído ustedes que el cortisol es la hormona que se libera cuando hay estrés, que normalmente se asocia también a una glucosa baja o a traumatismos. Y esta hormona estimula inclusive que nosotros comamos, ¿verdad? Porque ella se libera cuando hay una glucosa baja. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos estresados en la oficina? Nos dan ganas de comer y comemos. Y usualmente comemos cosas que no, como el pan dulce, como el churrito, cosas que queremos que nos ayuden o nos estimulen. Entonces de ahí viene, por ejemplo, la obesidad. Al final, esta hormona, si está liberada todo el tiempo, produce pues o desencadena pues otros padecimientos. Está asociada, ¿verdad?
Y si tenemos estrés, esta hormona siempre se libera. Muy bien. Ahora la última hormona de la adenohipófisis es la hormona melanocitoestimulante. Esta hormona aumenta la pigmentación de la piel en los anfibios, estimulando la dispersión de los gránulos de melanina en los melanocitos. Pero el papel exacto en los seres humanos no se conoce, pero hay receptores de esta hormona en el cerebro, por lo que se presume que influye en la actividad cerebral, y hay poca hormona melanocitoestimulante en los seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, al administrarse, produce el oscurecimiento de la piel también. Y acordémonos que en el caso de la hormona liberadora de corticotrofina, estimula su liberación, y la dopamina inhibe la liberación de esta hormona melanocitoestimulante. ¿Hay alguna duda, jóvenes, de lo que hemos visto? Si ustedes ven, aquí hay un cuadro que resume, mira, la hormona, el tejido diana y la acción principal. Entonces recuérdense que de las hormonas, de hecho la guía les pide que hagan un cuadro, que ustedes pueden hacer un cuadro donde pone la hormona, la glándula que la produce con su localización, la célula en este caso, y luego vamos a la acción principal y el tejido blanco o tejido diana. Entonces ustedes pueden ir recopilando toda esa información, es lo que hemos visto. Ahora vamos al lóbulo posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis, ¿verdad? En este caso, pues ya son menos las hormonas que liberan la neurohipófisis. Veamos entonces que el lóbulo realmente no sintetiza hormonas. La neurohipófisis realmente no sintetiza hormonas, pero sí las almacena y las libera. Son dos hormonas las que almacena y la libera. El lóbulo posterior está formada por células que se llaman pituicitos y terminales axónicos, como lo ven ustedes diagramados acá, de más de 10.000 células neuronales. O sea, aquí hay 4 células neuronales, pero realmente son más de 10.000 células neuronales. Los cuerpos están en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Sus axones forman el tracto hipotálamo hipoficiario, ¿verdad? Y el tracto comienza en el hipotálamo y termina en los capilares sanguíneos. Aquí está, del lóbulo posterior de la hipófisis. Terminan acá, en los capilares sanguíneos. ¿Cuáles son las dos hormonas que liberan? Es la oxitocina, que la sintetiza el núcleo paraventricular, y la hormona antidiurética o vasopresina, que la sintetiza el núcleo supraóptico, ¿verdad? Entonces, y los pituicitos realmente son células como de la neuroglia que se sostienen, ¿verdad?, a los axones. Entonces, en los cuerpos celulares se producen estas hormonas, luego aquí se empaquetan y por vesícula viajan por el axón y van hacia la terminal axónica, en donde cuando llegue el impulso nervioso, entonces las vesículas tienen exocitosis y las hormonas son liberadas hacia las arterias hipoficiarias inferiores que irrigan el lóbulo posterior de la hipófisis, y luego pasa por el plexo capilar del proceso infundibular, aquí está el plexo, y de ahí salen de la neurohipófisis por las venas hipoficiarias posteriores. Entonces se van por las venas y de ahí se distribuyen a los tejidos diana. Entonces, en el caso de la oxitocina,
esta es la hormona que se libera durante y después del parto, ¿verdad? Y afecta a los tejidos diana son el útero y las mamas de la madre. Entonces, ¿qué es lo que hace durante el parto? La oxitocina produce el estrechamiento del cuello y la contracción de las células del músculo liso de la pared del útero. O sea que estimula las contracciones para sacar, por así decirlo, el bebé, ¿verdad? Y también estimula después del parto la eyección de la leche, lo que dijimos, el hecho de que ya salga la leche de la glándula mamaria, ¿verdad? Esa sería la oxitocina. Ahora pasemos a la hormona antidiurética. Vaya. En el caso de la hormona antidiurético, como su nombre lo dice, anti de detener, ¿verdad? Y diuresis es orinar. Entonces, un antidiurético es alguna sustancia que disminuye la producción de la orina. Entonces, en el caso de esta hormona, hace que los riñones devuelvan más agua a la sangre. Si no hay hormona antidiurética, podemos llegar a orinar hasta 20 litros al día, cuando lo normal es de 1 a 2 litros. Imagínense cuántas veces tuviéramos que ir al baño. Si nosotros orináramos 20 litros de agua al día. Aparte que eso implicaría que tuviéramos que tomar toda esa gran cantidad de agua para reponerla, ¿verdad? Porque ustedes, bueno, en el sistema renal vamos a ver que un buen porcentaje de agua, de nuestro cuerpo lo constituye el agua. Yo no sé si es un 85, ya les digo, aquí está. El 60% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Entonces, si la hormona antidiurética no estuviera, pues sacara todo el agua, ¿verdad? Y este efecto o la inhibición de esta hormona la pueden ver cuando han tomado cervecita, ¿verdad? O cuando han bebido alcohol. Normalmente la persona va muchas más veces al baño cuando está tomando alcohol, porque el alcohol inhibe la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, por eso es que la gente cada rato va al baño. Ahora, si ustedes ven, esta hormona no solo actúa sobre el riñón, sino que también actúa sobre los vasos sanguíneos. Y lo que provoca es la contracción de las arterias. Entonces, por eso se llama también vasopresina, porque aumenta la presión arterial con eso, con la contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo es que se estimula la liberación de esta hormona? Cuando no hemos tomado agua por mucho tiempo, entonces ya estamos deshidratados, cuando hay una hemorragia, cuando hay diarrea o cuando hay una sudoración excesiva, entonces el agua de la sangre disminuye. Entonces se eleva la presión osmótica. La presión osmótica, acuérdense que es la que se ejercita por los solutos en la sangre. Entonces hay menos agua, hay más solutos, ¿verdad? Entonces esa elevación de la presión lo detectan los osmorreceptores del hipotálamo. Entonces una presión osmótica elevada activa estos osmorreceptores del hipotálamo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos osmorreceptores están activados, activan a las células neurosecretoras y liberan la hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces, por los impulsos nerviosos que son activados, las neuronas liberan por exocitosis la hormona antidiurética, ¿verdad? Y así se va a la sangre. Entonces, la hormona antidiurética a través de la sangre llega al riñón, llega también a las glándulas sudoríparas
y llega a los vasos sanguíneos. Entonces en el riñón lo que hace es que retienen más agua, disminuye la excreción de orina. Cuando nosotros veamos el sistema renal, vamos a ver cabal el mecanismo que hace la hormona antidiurética en el riñón. Luego, ¿cómo hace el riñón para absorber más agua? Luego va hacia las glándulas sudoríparas para que dejen de sudar, porque el sudor es agua, ¿verdad? Y en el músculo liso hace que las paredes de las arteriolas se contraigan. Entonces eso aumenta la presión arterial. Entonces, cuando ya esto regula la presión osmótica, entonces se inhibe a los osmorreceptores y disminuye la secreción de la hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces, si ya, digamos, tomamos agua, esa actividad del riñón, porque también el hipotálamo estimula la sed, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Entonces, el riñón absorbió agua, dejamos de sudar, ¿verdad? Y las arteriolas se contraen, entonces se deja de liberar la hormona antidiurética y se restablece pues la condición normal. Muy bien. Así terminamos entonces lo que son las hormonas de la adenohipófisis y cómo está relacionada con el hipotálamo. Ahora vamos a la glándula tiroides, ¿verdad? Aquí está el cuadrito de resumen de estas hormonas. Pasemos ahora a lo que es la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene una forma de mariposa a cada lado, como si fueran las dos alas, ¿verdad? Y está compuesta por estos lóbulos laterales, el lóbulo lateral izquierdo, el lóbulo lateral derecho, y en el centro por el istmo, que es el pasaje angosto y anterior a la tráquea, ¿verdad? Ahora, microscópicamente, esta glándula está formada por folículos tiroideos. Son estos sacos, miren, esféricos, que forman la glándula tiroidea. La pared de estos folículos, miren, son estas celulitas cúbicas. Son células foliculares y se extienden hacia la luz, ¿verdad? Todas tienen contacto hacia la luz del saco. Una membrana basal recubre cada folículo, o sea que aquí estaría rodeado por una membrana basal. Las hormonas que produce la glándula tiroides son la tiroxina, que es tetraiodotironina o la T4, y la triiodotironina o T3, ¿verdad? Que esta tiene 3 átomos de yodo y se conocen como hormonas tiroideas. Pero hay otras celulitas, si ustedes ven esta que está aquí en la esquinita, que está entre los sacos, esas celulitas se llaman células parafoliculares, porque están entre los folículos, o células C. Estas células parafoliculares producen la calcitonina, ¿verdad? Aquí vemos los dos lóbulos de la glándula paratiroides y el istmo, ¿verdad? Y aquí vemos pues ya una vista anterior real, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo se forma? Se almacena y se liberan las hormonas tiroideas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver aquí en este esquema. Entonces, aquí, vamos a iniciar de este lado. Vale. Entonces, primero es para la formación o la síntesis. El detalle es que esta glándula es la única glándula que almacena su secreción. Y esta forma su secreción para abastecerse por lo menos unos 100 días. Entonces,
¿Cómo es que se producen estas hormonas? Primero se da el atrapamiento de yoduro. Entonces el yodo va en la sangre en forma de ion, que es el yoduro, ¿verdad? El yodo. Y como resultado, como la tiroides atrapa el yodo que anda en la sangre, ¿verdad? Esta glándula contiene todo el yodo del cuerpo. Entonces, cuando el yodo es atrapado, el yodo es atrapado. Y luego ustedes ven, el yodo va a pasar al centro del folículo. El yoduro, ¿verdad? Ok, luego tenemos que en el retículo endoplásmico rugoso sintetiza la tiroglobulina, ¿verdad? Se sintetiza la tiroglobulina, que es una glucoproteína grande, ¿verdad? Se produce en el retículo endoplásmico rugoso, se modifica en el complejo de Golgi, se almacena en vesículas secretoras y estas sufren exocitosis hacia la luz del folículo, ¿verdad? Entonces, en el folículo hay tiroglobulina y yoduro, ¿verdad? Ahora vamos a la oxidación del yoduro, porque algunos aminoácidos de la tiroglobulina van a ser yodadas, o sea que el yodo va a unirse a algunos aminoácidos de la tiroglobulina, porque como esta es una proteína, entonces esta está formada por aminoácidos, ¿verdad? Cadena de aminoácidos, y que a algunos de ellos les llega o se les une el yodo. Pero como yoduro, como ion, no puede unirse al aminoácido. Entonces debe de oxidarse y se unen dos moléculas o dos iones de yoduro y forman el yodo molecular. Por eso es que ustedes ven que ya aquí en el folículo está el I2, porque son dos moléculas de yodo y forman el yodo molecular, ¿verdad? Entonces, cuando sufren esa oxidación, pasan al folículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos la tiroglobulina y ya tenemos la molécula de yodo. Entonces, lo que sucede es que se une un átomo de yodo a la tirosina. Y luego puede haber una segunda unión de una segunda molécula. Entonces, ustedes pueden ver que hay aminoácidos que tienen una molécula de yodo y hay aminoácidos que tienen dos moléculas de yodo, ¿verdad? Entonces, dice que los átomos de la tiroglobulina con los átomos de yodo incorporados se convierten en un material pegajoso que se acumula y se almacena, que se llama coloide, ¿verdad? Luego, ¿qué sucede después? Que durante el último paso, dos moléculas que tienen dos yodos incorporados se unen y forman una T4. Entonces, ven ustedes acá, aquí hay dos moléculas de yodo incorporadas en este aminoácido y en este otro hay otras dos moléculas de yodo. Entonces, aquí hay 4 moléculas de yodo. Aquí en esta parte de acá hay 2 en un aminoácido y en el otro solo hay 1. Entonces, aquí hay 3 moléculas de yodo. Entonces, hay secciones de la tiroglobulina que tienen T4 y hay otras que tienen T3, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Que este coloide va a ser pinocitado, vuelve a entrar a la célula, ¿verdad? Pero esto ya es la tiroglobulina unida al yodo y ya habiendo formado la T3 y la T4, ¿verdad? Entonces, como la T3 y la T4 son liposolubles, estas se van hacia, después de sufrir pinocitosis del coloide, por los lisosomas se liberan las hormonas y como estas son liposolubles, estas salen directamente a la sangre
y se unen a una proteína transportadora, como ustedes ven acá, que es globulina de unión a la tiroxina. Y así es como viajan a través de la sangre, más del 99% de las hormonas. Permítanme. Muy bien. Entonces, así es como se forma y se liberan las hormonas tiroideas a la sangre. Entonces, ¿por qué es que se forma el bocio? Porque si no hay yodo suficiente para formar la T3 y la T4, acuérdense que la glándula va a ir acumulando esta tiroglobulina y se va haciendo pues la acumulación cada vez mayor, entonces se va empezando la glándula tiroides a ser abultada, ¿verdad? Se va haciendo mucho más grande por este coloide que va almacenando cada vez más. Y solo va a disminuir cuando haya yodo suficiente y la tiroglobulina pues pueda ser degradada en T3 y T4, ¿verdad? Que, que como la sal que consumimos es yodada, pues ahí estamos absorbiendo el yodo necesario para para el correcto producción de estas hormonas. Ahora, ¿en qué actúan estas hormonas tiroideas? Realmente dice que la mayoría de células del cuerpo tienen receptores para estas hormonas, entonces hay efectos en todo el organismo y por eso participa junto con la hormona del crecimiento humano, porque dice que primera función es que estas hormonas tiroideas aumentan el índice metabólico basal, o sea que hacen que las células produzcan más ATP utilizando el oxígeno. Hace que la célula sea metabólicamente activa, ¿verdad? Y si hay ATP, entonces se aumenta el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas también. Entonces, es lo que vimos en cierta parte. Para estimular el crecimiento es necesario la acción también de las hormonas tiroideas, ¿verdad? Porque la hormona del crecimiento estimula la absorción de los carbohidratos, el metabolismo de estos, ¿verdad? Afecta el metabolismo de las proteínas y los lípidos cuando disminuyen la captación de glucosa, pero entonces las células tienen que sacar la energía de otros compuestos, ¿verdad? Entonces es ahí cuando actúan juntos. De hecho, si estas hormonas tiroideas están, hay hipersecreción de las hormonas tiroideas, estas están aumentadas más de lo normal, cuando hay crecimiento se puede producir algo que se llama como gigantismo, pero es en la cual los huesos crecen más gruesos de lo normal. Y si las hormonas tiroideas están disminuidas, se puede dar enanismo, ¿verdad? Entonces, aquí trabajan de manera sinérgica con la hormona del crecimiento humano. Lo otro es que el otro efecto importante de las hormonas tiroideas es que estimulan la síntesis de la bomba sodio y potasio. Ya las han escuchado, qué vitales son estas bombas para los potenciales de acción nerviosos y musculares para mantener el potencial de membrana en reposo. Pero estas bombas están en todas las células. Entonces, las hormonas tiroideas estimulan que se sinteticen. Mientras más bombas de sodio-potasio hay, estas bombas activas generan calor. Entonces, ¿por qué? Porque estas bombas utilizan el ATP. Entonces, al haber esa degradación de energía, hay calor.
Y eso es lo que hace que mantengamos una temperatura corporal normal. Eso es lo que hace que nuestro cuerpo mantenga una temperatura corporal sin importar la temperatura del ambiente. Una persona con hipertiroidismo suda exageradamente. Una persona con hipotiroidismo pasa todo el tiempo helado, ¿verdad? Ahora, también las hormonas tiroideas regulan el metabolismo, estimulan la síntesis de proteínas, aumentan el empleo de la glucosa y ácidos grasos para producir ATP y aumentan la lipólisis. Ya dijimos, por ejemplo, que las hormonas tiroideas ejercen un efecto permisivo para la adrenalina. Entonces, la adrenalina hace que las células utilicen la glucosa, pero esta no puede actuar si no están las hormonas tiroideas que hayan llegado también a la célula. Dice que también aumentan la lipólisis, aceleran la excreción del colesterol y así reducen el nivel sanguíneo del colesterol. También las hormonas tiroideas, aquí está lo que estaba mencionando antes, potencian las acciones de las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, porque regulan el incremento de los receptores beta, que son los receptores de la adrenalina. O sea, las hormonas tiroideas hacen más sensible a las células a la adrenalina. O sea, que hacen que las células pongan más receptores en sus membranas para que la adrenalina se una a ellas con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces, inclusive por eso es que parte de los síntomas del hipertiroidismo es que hay taquicardia, una frecuencia cardíaca elevada, o sea, el corazón siempre está latiendo muchas veces y los latidos son muy fuertes y aumenta la presión arterial. Y aquí está resumido, ¿verdad? Lo que yo había mencionado, que junto con la hormona del crecimiento humano y la insulina, las hormonas tiroideas aceleran el crecimiento corporal, el del sistema nervioso, el del sistema esquelético, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que causa ese gigantismo, pero que hace que los huesos sean más gruesos y más grandes de lo normal. Y la deficiencia, pues, produce un retardo mental grave e impide el crecimiento óseo. Ahora, ¿cómo se controla las secreciones de estas hormonas? Aquí tenemos, ¿verdad? Cuando la T3 y la T4 están bajas o la tasa metabólica está baja, se libera la hormona liberadora de la tirotrofina por el hipotálamo, ¿verdad? Esta llega a la adenopófisis y la adenopófisis libera la hormona estimulante de la tiroides y la TSH llega hasta las células foliculares tiroideas para que aumenten la secreción de la T3 y la T4. Si esta T3 y T4 están más elevados de lo normal, entonces se inhiben la liberación de las dos hormonas, la del hipotálamo y la de la hipófisis, y por lo tanto disminuye la liberación de la T3 y la T4. Y como último punto de esta guía, de este día, jóvenes, tenemos la calcitonina, ¿verdad? Esta es una hormona producida por las células parafoliculares de la glándula tiroides. Aquí la vamos a ver. Aquí en este esquema. Aquí están las hormonas parafoliculares. Están en la parte posterior de la glándula tiroides. Son estos 4 cumulitos de tejido, ¿verdad? Ay, no, perdón. No. Perdón, no. Estas son las glándulas paratiroides. No, perdón. La calcitonina es la hormona producida por las células parafoliculares. Voy a regresar. Perdonen que lo estoy moviendo así de rápido, pero se recuerda que las células parafoliculares están en medio de los folículos, ¿verdad? Ellas producen la calcitonina y su función es reducir el nivel de calcio en la sangre, inhibiendo la acción
de los osteoclastos. Acuérdense que los osteoclastos son aquellas células grandes que degradan la matriz extracelular ósea. Cuando se degrada el hueso, el calcio es liberado a la sangre. Entonces, la calcitonina, aquí sí tenemos, hay un cuadro aquí. Aquí está, miren. Cuando los niveles de calcio en la sangre están, cuando los reduce, vale, la calcitonina, su función es reducir el nivel de calcio en la sangre. Entonces, cuando el nivel de calcio en la sangre está alto, se estimula a las células parafoliculares de la glándula tiroides y liberan la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Inhibe la acción de los osteoclastos. Entonces, los osteoclastos dejan de actuar, entonces se disminuye el nivel de calcio en la sangre, ¿verdad? Entonces, entonces esa es una retroalimentación negativa, ¿verdad? Al haber niveles de calcio alto, se estimula la secreción de la calcitonina y cuando el nivel de calcio es bajo, pues entonces se inhibe la acción de la calcitonina, ¿verdad? Entonces, la calcitonina hace que los osteoclastos dejen de degradar la matriz extracelular y se acelera la captación de calcio y fosfatos en la matriz, ¿verdad? O sea, que hace que se produzca más matriz ósea para que el calcio quede almacenado, ¿verdad? Entonces, así es como actúa la calcitonina. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Aquí llegaríamos hasta acá entonces. Esto es todo lo de la guía 16. ¿Tienen alguna duda? Esta última página, ¿qué número es, Liz? Es la 699.